Saludos Puerto Rico, bienvenidos una vez más a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Bueno, vamos a los titulares, al temario de hoy, a lo que nos va a llevar a la discusión pública. Eso está más caliente que el trapo de la plancha. Esto, ya tú verás. Interviene con negocios de smoke shop y gasolineras que están vendiendo, como dicen en la calle, están vendiendo pasto por la libre. Ahí cogieron a uno, salió en la noticia. Pues la semana que viene va a estar con nosotros aquí el secretario Daco. Ahí está. Ya vamos a tener en línea telefónica en breve, cuando terminemos los titulares, al licenciado Gao Pacheco, que nos va a hablar del evento que se dio el pasado domingo a nivel de la nación. Y Puerto Rico dijo presente. La representante Lizy Bulgo somete un proyecto para que los presos de delitos graves no puedan votar. Se puso caliente de la cárcel. Eso está fuerte. Cuba libre. Cuba libre. Cuidado, que no cierran el programa. No, es que si se alcanzará que Cuba... Bueno, sí, especifica, porque eso suena a otra cosa. Y Walter está contento porque ayer le llegó el reintegro de esos temas y muchos más. Vamos a hablar aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, ya estamos aquí. Apóstol Walter, estás bien, ¿verdad? Sí, tú te equivocaste de nombre, no fue a mí. No. Fue al productor Alberto que le llegó el cheque. Pues mira. Hay audífonos nuevos, hay todo cosas nuevas. Aquí pues mira, a mi hija le llegó. Creo que 10 o 15 mil pesos le llegaron. Papá, es menos de lo que ya habías recibido. Sí. Vamos por parte. Hay una gente que han recibido 25, 40 pesos, 50. No, y ahora que va a ser papá nuevamente, el año que viene le van a haber llegado otra putuca. Por esa dan 2.500. No, es lo que tú no, pero él recibió por la nena 2.500. Por el que viene son 2.500 más. Bueno. Vamos a hacer una investigación. Bueno, señor director, tenemos ya, ¿verdad?, en línea telefónica al asesor de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, en asuntos de fe, bases de fe y otros menesteres. Y otras líderes. Parece que está bebiendo café porque yo lo oigo que el teléfono le... Saboreando. Yo estoy aquí esperando que Walter me invite a comer porque cogió el beneficio y no se lo digo a nadie. No, que eso es para todo el mundo. Todo el que rindió tiene derecho. El licenciado Juan Gao Pacheco. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Dios me los bendiga y me los cuide. Walter, dando es que se recibe, recuerda, dando se recibe. Amén. Aplícate Tranquilo, que anda con el nieto que mide como 6 pies y hoy sigue, él cuando viene de Mayagüez no para en ningún lado, ya ha parado 3 veces hoy. Y estos viajes me salen caros si los sigo trayendo. y de regreso son 3 veces más. Mira, Gao. Antes que eso, mira, para seguir trayéndolo, háblate con la gobernadora a ver si tiene un incentivo especial para estos viajes. Mira, Gao, te pregunto, el pasado domingo hubo un evento a nivel de la nación. Todo el presidente hizo un llamado para orar. De hecho, eran 3 oraciones que había que hacer. Nosotros las hicimos allí en el templo en la mañana. Y se hicieron eventos en Washington D.C., en muchos estados, y Puerto Rico también tuvo su evento. Explícanos, porque es que la prensa lo reseñó con tanto entusiasmo que si no es porque busco tus redes sociales, no me di cuenta de que el evento se celebró en un lugar que yo mismo no sabía exactamente dónde era. Oye, Gao, ¿tienes algo ahí que se pasa sonando? Los papeles, porque estoy leyendo mientras hablo contigo. Pues deja de leer, porque eso se oye acá y me van a llamar de allá de WKQ. Okay. Está como Juven cuando está buscando algo por la mañana, que tú sabes que Juven pega a buscar como que se oye un papeleo. No, y lo que siempre pasa es que el que estás buscando es el que no está. Te traes todo y de repente a Dios me traes los que no eran. Mira, vamos a aclarar, ¿verdad? Fue una actividad del Ejecutivo con el Gabinete Constitucional que se invitaron a legisladores, a los presidentes de los cuerpos
y a los componentes de las oficinas de base de fe que ya están instalados y trabajando en las diferentes agencias. No fue una actividad abierta, no fue diseñada para cobertura de la prensa, porque lo que queríamos hacer era una actividad dentro del concepto de la religión cultural, ¿verdad? Conforme a nuestra Constitución, una actividad cerrada, sagrada y con solemnidad para el Ejecutivo, porque ya otras agencias lo habían hecho, municipios lo habían hecho, y nosotros la diseñamos de esta manera, porque en ocasiones tú haces actividades abiertas y de repente distorsionan o sacan una información que interrumpe el proceso. La actividad fue diseñada para eso, pero como tú dices, se transmitió, compartimos la información en las redes para aquellos que se quisieran enterar, pero ahí realmente lo que estaba era el sector, una pequeña parte del sector de base de fe del gobierno que ya está trabajando. Ustedes ya han participado, ¿verdad? Han visto, ya ustedes han sido partícipes de cómo están funcionando los enlaces en el gobierno con las necesidades de las instituciones de base de fe, pues muchos de esos enlaces estaban en este día. Pero te pregunto, esto era un evento que se estaba haciendo porque Casablanca y el presidente lo peticionó. Bajo la proclama, bajo la orden ejecutiva de Donald Trump. Okay. Eso estaba cerrado totalmente. O sea, allí no había nadie de la prensa para que no entorpeciera con preguntas tal vez impropias que no tuvieran que ver con lo que se estaba celebrando allí. ¿Correcto? Bueno, no para que no hubiera interrupciones impropias, porque en ese sentido no íbamos a estar abiertos a preguntas, pero lo que queríamos era una actividad íntima del sector ejecutivo, que la gente estuviera tranquila, que estuviera cómoda, y tampoco la queríamos hacer pública, porque lo que por lo menos el espíritu no era que al otro día estuviéramos primeras planas o estuviéramos cuestionamientos, porque ese no era el espíritu era, ¿verdad?, dedicar a Puerto Rico. Fue un acto religioso, con la solemnidad que un acto de esa naturaleza es la expectativa de nosotros los creyentes, como cuando nos reunimos en el templo, tenemos una expectativa de lo que nosotros llamamos que hay comunión, que hay una solemnidad. Exacto, y había representantes de diferentes religiones, teníamos la comunidad judía, tuvimos adventistas, tuvimos mormones, tuvimos católicos, tuvimos diferentes representaciones de diferentes iglesias protestantes. O sea, tampoco fue una actividad para promover una religión ni favorecer ninguna. Es como se hizo en los Estados Unidos. Había representación de las diferentes comunidades de base de fe que están activas en Puerto Rico. Era un acto ecuménico, correcto. Era un acto ecuménico, básicamente un acto ecuménico religioso, conforme la orden ejecutiva, pues conforme a la fundación de los Estados Unidos. No se puede negar que uno de los elementos de su fundación fue la libertad religiosa. Mira, y basado más allá que lo que debemos entender, lo que habla la palabra de Dios en el Salmo 33:12, que dice: bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y yo creo que dentro de esto, una de las cosas, más allá de tu poder entender que Jesucristo es el Señor de Puerto Rico y del mundo, por decirlo, le guste a quien le guste, es también proclamarlo y que Él pueda tener señorío y decirle: mira, estamos aquí, nosotros te proclamamos a ti para que esta isla sea, más allá de la isla del Cordero, sea la isla de la bendición, no la isla del encanto. Pues mira, celebramos la bendición. Conforme a la proclama del presidente, que es totalmente constitucional, pues usted me conoce, yo no voy a hacer algo que esté fuera de los parámetros constitucionales. Se celebraban los milagros de Dios en los Estados Unidos. Se celebraban los milagros que se estaban celebrando, se rogaba su presencia en nuestra tierra, ¿verdad?, para la sanidad de la tierra, como tú dices. Estábamos trabajando en la humillación y agradecimiento a Dios por el acompañamiento durante todo este tiempo, y que nos siguiera acompañando en este proceso y que nos ayude, ¿verdad?, a una coexistencia pacífica de los diferentes sectores, porque como ustedes saben, no se puede negar que el concepto de la dignidad humana es un concepto que parte de la cultura judeocristiana y cristiana, de que todos somos iguales. Eso es un concepto cristiano que es parte de nuestra cultura y de nuestros valores, y estábamos dándole gracias a Dios y le dedicábamos esta isla, a esa espiritualidad, a esos principios que permean nuestra Constitución, que permean nuestras leyes, porque la Constitución claramente dice que la cuestión religiosa tiene que ser parte integral de nuestras leyes y de nuestro sistema educativo. Y eso a la gente se le olvida, que está en la Constitución, y eso lo estamos reafirmando, lo estamos celebrando,
y lo estábamos proclamando que iba a continuar de esa manera. Oye, licenciado Gao, el secretario de DACO, que lo vamos a tener la semana que viene aquí en el programa para hablar de este tema y otros temas de interés, hizo un tipo de allanamiento o una intervención con diferentes agencias del gobierno, Policía Estatal, Policía Federal, Hacienda y otros, ANSCA y varios más, en un smoke shop y tengo entendido que también en una gasolinera, y con el resultado de que se encontró mercancía que no es legal para vender en estos sitios, inclusive que tenían los productos del THC de la marihuana. Pasaban. Había él mostró y creo que lo puse en las redes, bolsas que realmente lo que eran prácticamente marihuana, por lo que tú dices. O sea, que lo estaban vendiendo libremente fuera de mostrador. Y yo lo felicito porque hace un tiempo atrás vino con la inquietud y se asesoró con personal que trabaja el día a día con jóvenes y hombres y mujeres que se rehabilitan de estos vicios y que te dicen lo que está ocurriendo y cómo se transforman ciertos lugares y ciertos negocios para vender De hecho, haciendo un paréntesis, dice el secretario cuando iban entrando que dos jovencitos que se veían de edad menores y se negaron a enseñarle el ID y se fueron corriendo. No. Los dejaron porque no tenían nada en las manos, no habían comprado nada. Pero salieron de ese negocio. O sea que estos negocios violan varias leyes y varios reglamentos. Pues mira, déjame explicarte, esa reunión la coordinamos desde la oficina de base de la Fortaleza. Estuvimos en esta reunión, estas personas, ¿verdad?, que vamos a proteger su nombre y su personalidad, fueron a los garajes, hicieron las compras, llevaron y fueron como testigos allí. Fueron personal de DACO, habló con ellos identificaron, llevaron los recibos de los diferentes productos que se estaban vendiendo libremente y los lugares donde se estaba vendiendo, y se apercibió al DACO, a Irán Morales, y es lo que estaba sucediendo. Eso pasa con él, porque con la anterior titular esos operativos no se estaban realizando, no estaban en prioridad. Y él inmediatamente, ¿verdad?, llamó a su personal y nos dijo, nosotros vamos a trabajar con eso. Ellos hicieron unos anuncios de advertencia, dieron tiempo para que las cosas corrigieran y pues luego hicieron el operativo muy, muy bien organizado. Y no solo eso, allí venden unos productos que si tú dices que vas a salir con una muchacha, te lo venden porque la muchacha, la mujer pierde las inhibiciones. Wow. Y termina teniendo relaciones sexuales. Wow. Porque es altamente... o sea, pierde las inhibiciones. Yo me sorprendí, eso estaban bien, que ellos lo llevaron, esto estaba vendiendo over the counter, y ellos se comprometieron a hacer ese operativo, y pues creo que eso va a continuar. ¿Ese producto es ilegal o es que tiene regulación de licencias o algo así? No, es ilegal, como dice Ricky, que algunos de ellos no están rotulados, se supone que ellos digan los componentes no los tienen, y como dice Ricky, que domina más el detalle, hay unos elementos, unos componentes químicos que están prohibidos en Puerto Rico y esos productos los tienen. Sí, lo que pasa con esto es que ellos... El THC. El THC, pero la ley que se ha hecho para eso, Carmelo Ríos ha tratado y otros más, tú vienes y pones todos los ingredientes, pues la ley tiene que ser clara. ¿Y qué pasa? Que ellos saben y vienen y cambian el ingrediente o traen otro ingrediente o le ponen otro nombre y entonces pues ya ahí, por eso que muchos de esos casos se caen. Pero está bien, se caen. Sí, pero lo que se está buscando tampoco no es que cierren garajes ni nada, porque muchas de estas personas no están conscientes del contenido, porque los garajes, ellos venden lo que pueden vender, ya ellos están apercibidos, se les está explicando, no hay suficiente rotulación. O sea, si buscan las noticias y los videos que puso suficiente, no están rotulados, y algunos de esos productos se los llevaron para hacerle pruebas químicas. Si no pasan a análisis químico, pues entonces ahí van a venir multas y tú tienes que buscar quién es el que lo está distribuyendo. O sea, es un operativo mucho más grande de lo que parece. Y levanta entonces levanta bandera, los padres, los adultos. Entonces todo el mundo comienza a hablar del tema y los lugares tienen que ser entonces más precavidos y cambiar esa... Y los productos comestibles derivados del cannabis que pudieran, como ese producto, el cannabis, si no se regula como debe regularse,
pueden utilizar el cannabis regular, por decirlo de esta forma, con un nivel de THC más alto que cualquiera, y pueden ser dañinos a los jovencitos y a las jovencitas. Déjame decirte, lo que pasa es que está la ley IPA, pero tuvimos allí una persona que trabaja en los hospitales, que trabajó, y llegan jóvenes con episodios de psicosis, con dulces que compran de esa manera, de la alta cantidad de droga que tienen, que está causando psicosis. Sí, porque eso no, y ahí pues nosotros, la dosificación. ahí nosotros pues, eso lo hablamos aquí con el doctor Israel Figueroa. Sí, porque la dosificación no es científica, no hay una medición exacta conforme al experimento. Puede que un bizcochito tenga más que uno, puede ser el mismo bizcochito, uno tenga más THC que el otro y ahí da problema. Entonces, ¿qué pasa? Que la mamá a veces no sabe ni dónde los compraron, porque lo están comprando sin ID. Porque también se hizo de esa manera. El que está haciendo el operativo para llevarnos la información conoce cómo funciona este mundo, ¿no? No fueron personas neófitas que no conozcan este ambiente. Y muchos de nosotros hemos salido de la calle, o sea que tampoco somos neófitos, somos gente restaurada. También pasamos por unas situaciones que conocemos en la calle, ¿no? Pero eso también, ¿verdad?, nos crea la necesidad y la preocupación. Qué bueno que la política... De que tenemos que identificar, ¿sí? Y no sé cómo lo podemos hacer, porque está la ley IPA, cuando estos casos sucedan, ver cómo nosotros podemos intervenir, porque no hay un protocolo, y me imagino que ese es el próximo paso que estaremos trabajando. Pero qué bueno que la política pública de este gobierno sigue buscando cómo remediar un problema que lo tenemos y que es muy serio. Bueno, licenciado, le agradezco, ¿verdad?, su comparecencia aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado, y la próxima información que tenga nos llama para poder compartirla. Seguro. No, y gracias a ustedes, que Dios me lo bendiga, Walter, y cuando no vengas con el nieto, acuérdate de nosotros. No, eso te lo decimos ahí, que esperamos una invitación allá a Fortaleza para esos agasajos. Muy bien. No, tú sabes que voy para Mayagüez, tú sabes que voy para allá. Ah, bueno, sí, eso es, allá te esperamos. Bueno, pues gracias. Bueno, continuamos acá en Sin Separación de Iglesia y Estado. Vamos a pedirle al apóstol Walter que presente a un invitado que ha llegado súbitamente, pero no tiene tardanza. Sí, no, pero eso se le descuenta del sueldo. Ok. Mira, me puedo quitarle esto ya, ¿verdad? Sí, se oye chévere, pero como padre no sabe usar esas cosas. No. Hay que darle un training para después, porque si no se pone la gorra así como de lado. ¿No? Bueno, pues ahora mismo ha acabado de llegar el sacerdote bodybuilder de Venus Garden, el licenciado Carlos Pérez Toro. Así que bienvenido, Padre Carlos. Ahí. Mira, gracias por... Yo lo noto como timorato, ¿verdad? Timorato no estoy timorato. Está como timidón. No, que tengo que agradecer. Subió esas escaleras por ahí a velocidad. Sí. Sin duda es una tremenda oportunidad de encontrarnos de nuevo aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado, en esta plaza pública de WKQ 580, que es una tremenda oportunidad para que discutamos los temas que nos inquietan como sociedad y país. Estamos hablando, para ponerte en contexto, con el licenciado Gao Pacheco sobre la actividad que se dio a nivel de la nación y la que se dio en Puerto Rico, de esta rededicación de la nación a Dios. Y yo felicito al presidente de los Estados Unidos y a todos los estados y lugares que se involucraron, y aquí en Puerto Rico yo lo hice en nuestro templo. Le daban unas especificaciones de las 3 oraciones que querían que se hicieran. Una era para que la nación se tornara nuevamente a Dios y consagrar la nación. Otra era por las familias y el hogar. Y tercero, por la paz. Y oramos. Y qué bueno también que el Estado, ¿verdad?, haya hecho eso de manera especial. Y también estamos hablando de que lo vamos a tener la semana que viene, el secretario de DACO, por las intervenciones que se está haciendo en estos smoke shops o en las gasolineras o en ciertos lugares. Muy bien. Que te están vendiendo ciertos productos, y uno de esos productos que vendieron salió que era altísimo, era marihuana pura. Marihuana. Era marihuana pura cuando le hicieron la prueba, los niveles de THC
iban por encima de los valores que tienen que tener. Es que el gran problema, ¿verdad? Primero, sin duda es importante orar por los Estados Unidos, por el vínculo tan particular que tenemos nosotros los puertorriqueños, no solo porque la mayoría de los puertorriqueños no viven aquí en la isla, sino en los Estados Unidos, por lo tanto tiene implicaciones sobre nuestro país de emigrantes, sino también porque tiene unas consecuencias únicas sobre nuestro país y el bienestar, el esplendor de la justicia y de la libertad, etcétera, y de los valores de la sociedad americana, de la Declaración de Independencia y de los padres de la Constitución. Sin duda es importante, ¿verdad?, que nosotros oremos. De hecho, los obispos norteamericanos participaron activamente en esa celebración en los Estados Unidos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la marihuana, sin duda es que si tú haces, lamentablemente, el modo como se implementó la llamada marihuana medicinal o el cannabis medicinal, fue un modo irresponsable que continúa teniendo consecuencias sobre nuestro país. Primero, parte del principio que la marihuana cura y no cura nada, sino es precisamente para enfermedades crónicas, para poder dar una especie de alivio a las personas que enfrentaban situaciones en las cuales la medicina tradicional no podía responder de manera adecuada. Y lamentablemente se creó la cultura de que la marihuana es algo positivo, que es algo inocuo, que no tiene mayores consecuencias, que debe ser utilizado. Casi con esta ampliación que se ha hecho sin estudios, sin un discernimiento serio, científico, de naturaleza científica, pues ha hecho que la marihuana, para la mayoría de algunos en Puerto Rico, pues sea algo inocuo, que no tiene mayores consecuencias, y tenemos las consecuencias de que ya se está hasta vendiendo de manera ilegal en centros, etcétera. Tuvimos un informe, en gasolineras. Un informe que salió, si no me equivoco, en El Vocero, donde se entrevistan a los enfermeros y los médicos de las salas de emergencia y están diciendo que la cantidad de las personas que llegan allí bajo accidentes supuestamente de tránsito y otras situaciones vienen intoxicados con marihuana rociada con fentanilo. Sí, lo comentábamos con el doctor Israel Figueroa. Llegan allí. El doctor Israel Figueroa hace unos cuantos programas atrás. Estuvimos hablando de eso y estuvimos hablando con relación a este tipo de marihuana que ahora, para que la nota, como le dicen en el argot de la calle, sea mayor o sea más sabrosa según ellos, pero que es diabólica, pero la rocean con fentanilo. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que al fentanilo quemarse, fumarse, estar rociada, pues eso crea una sensación diferente, alucinógena, muy diferente, porque la marihuana en el efecto de la droga es down. O sea, por eso es que los que usan marihuana tú los ves amotetados, aquietados, se ríen de cualquier estupidez, a diferencia de lo que es la cocaína, que es lo que le llaman una droga up, que están activos, que están ahí. Sí, se llaman hard drugs. Hard drugs, que están con una paranoia increíble. Entonces yo creo que dentro de eso no solamente hay que regularle, no regularlo, verificar el secretario de ACO. Yo no voy a estar en ese programa porque me van a estar interviniendo, pero preguntarle también si van a entrar también a los dispensarios de cannabis que se dedican exclusivamente. Yo creo que ahí no, perdón que te interrumpa, ahí le vamos a preguntar, pero tengo entendido que no está regulado por DACO. Eso es el Departamento de Salud. El Departamento de Salud... Ahí hay un gran problema. No, bueno, ahí hay un gran problema. Hay un gran problema porque se partió del principio que esto iba a hacer millones de dólares a la economía, que no ha sido. Es un mercado que está saturado. Hay una crisis de ese tipo de dispensarios porque se extendieron de una manera vertiginosa. Ahora, el gran problema del cannabis, de nuevo,
cuando se abrió un diálogo de país de parte de la legislatura con la oposición del que era gobernador, que era García Padilla, que quería empujarlo sin ningún tipo de criterio prudencial, sobre todo los más vulnerables, como son los enfermos crónicos, hubo un diálogo efectivo con distintos sectores del país y se pensó en el cannabis en un contexto de investigación científica, universitaria, con un grupo, por decir así, de control, con una realidad que eran solo para situaciones extremas, ¿verdad? Crónico. Lamentablemente se fue degenerando hasta que García Padilla, de una manera, en mi opinión, ilegal, quiso empujar la llamada cannabis medicinal, abrió la puerta. Cuando entró el PNP intentó encauzar de una manera científica. Al final, los secretarios de salud que han habido, incluyendo el actual, han sido altamente irresponsables. Utilizar para cuestiones psicológicas la marihuana medicinal, cuando al inicio del debate el Colegio de Psiquiatras, de Psicólogos, había afirmado claramente que esto no podía ser utilizado para responder a enfermedades como depresiones, etcétera. Ahora la lista es tan amplia. Ahora es más de lo que había. Si no, de facto es recreativa. Y sobre todo, la crónica cotidiana que uno entra en contacto te dice que está llegando a manos de menores de edad, que no tienen condiciones, que además muchas de estas personas que son adictivas y que son psicóticos. Es más fácil ir al punto, a comprarla ahora, porque si te sorprenden con la posesión, ya tú enseñas el carnet. Sí, no, y el gran problema es... No, la llevo para casa. Y el gran problema es que estas personas están no solo utilizando la llamada medicinal, sino que también están utilizando la marihuana de la calle. No, porque ahora tienen permiso. Y la están haciendo llegar a los menores de edad. De nuevo, esto es parte de una crónica cotidiana. Es más barata en la calle que la que venden en el... Sí, es mucho más barata. Antes de irnos, esto es importante. Antes de ir a la pausa, comenzaron a llegar los reintegros y el padre ha venido con una sonrisa. Sí, yo creo que eso es que está como tímido. No, yo no tengo reintegro. ¿No? No. Bendito. Bendito, carajo. Nos lamentamos por ti. Bueno, yo estoy entrando a Zúrica 5 minutos. Sí, ahí enviaron una notificación, no podemos decir, yo te la envío a ti, se la envía ahí, no siga entrando. Bueno. Ya tenemos que ir a la pausa. Venimos con un tema importante. Tengo uno caliente. La representante Lizy Bulgo somete proyecto para que se le elimine el voto a los presos de delitos graves. Muy bien. Mire, búsquese todos sus libros, a ver si eso es inconstitucional o qué es toda esa cosa. Regresamos en breve aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por su sintonía. Tocamos temas que interesan al pueblo desde la perspectiva nuestra de educación, de principios y valores. Y si usted quiere seguir lo que hacemos aquí, quiere verlo visualmente, quiere estar en un contacto más directo con nosotros, pues las redes sociales nuestras le ayudan a eso. Pero el canal de YouTube puede ingresar a él y como Apóstol Ricky Rosado. Apóstol Ricky Rosado va a ver lo que hacemos, Tribunal Cristiano y todo otro tipo de información. Y nuestra página de Facebook de Ricky Rosado. Gracias por su sintonía. Y salen los Reels. Sí. Los Reels, sí. Oye, había uno esos son en Instagram. Padre Carlos llevaba uno que pero del programa de aquí. Iba por 30,000, ¿verdad? Y siguió hasta 500,000. Dale, suave. Suave, usted es un hombre de Dios. No, con el embuste. Sí, usted es un hombre de Dios. El Vaticano escribió. No, Dios mío, ya mismo el Papa León. Déjeme una cuestión de privilegio personal, de una noticia triste, que ayer murió un sacerdote puertorriqueño de la arquidiócesis de San Juan, compañero mío. Él tenía menos de tiempo de sacerdote, pero hemos estado juntos por más de 30 años. El padre Carlos Quintana. ¿Verdad? Sus exequias serán la semana que viene. Y hay evidentemente tristeza en las comunidades que él ha estado.
Él era un broker en su vida profesional, había sido exitoso, sintió el llamado divino y se entregó, lo dejó todo para seguirlo, ¿verdad? Como sacerdote. Y es una figura que sin duda, incluso Pierluisi posteó algo, mucha gente, porque su familia era de clase alta de la sociedad, había estudiado en Marista, había estudiado en los Estados Unidos y después incluso sirvió a la Iglesia Latinoamericana en el CELAM, que es una organización que aglutina a los obispos latinoamericanos, con su expertise en los negocios y también en la Conferencia Episcopal Norteamericana. ¿Y estaba activo en Puerto Rico? Sí, estaba activo en Puerto Rico, era párroco en una parroquia casi contigua a la mía, pero hemos sido compañeros por más de 30 años. Un gran sacerdote, inteligente, brillante y en paz descanse. No, y estoy seguro que él ha sentido lo que cualquier pastor quisiera sentir en su corazón, que cuando llegó a la eternidad, y por eso oro, y por eso sin duda creo y espero, promesa divina, que el Señor cuando lo recibió le dijo, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, entra en el gozo de tu Señor. Y esa es nuestra esperanza y esa es la comunidad creyente católica. Seguro. Solidaridad. Que en paz descanse. El padre Carlos Quintana. Carlos Quintana. Que en paz descanse en la presencia de Dios. Amén. La representante Lizy Bulgo, tengo entendido que con un representante PNP del área sur, de estos representantes nuevos, ¿verdad? Y a veces uno no conoce todos los representantes porque como son de áreas específicas. No, y hay unos que son representante popular. PNP. Sí, hay algunos representantes nuevos que se dan más a conocer y hay otros que están ahí tranquilitos, calladitos. En sus áreas. ¿Verdad? Ahora se va a dar a conocer con este proyecto. Ah, bueno, sí. Y tal vez no de manera muy positiva en algunos sectores del país. Está bien, pero él no llega a la cárcel de poco. Bueno, yo te voy a decir honestamente, yo he escuchado La cárcel no llegará. Él no llegará a la cárcel. No pasa por la ahí. Cárcel llegará a él en el voto. Pero escucha, yo he escuchado muchas encuestas con relación a este asunto del voto que ha estado como que en la palestra pública y esto va a dar mucho que sonar ahora, después que pase todo este revolú del cierre de esta sesión. Porque he escuchado encuestas que el 90% está a favor de que lo quiten el voto de los presos. Sondeo, sí. No, y encuesta. El otro día hubo una encuesta. ¿En dónde? En una emisora donde vino esta persona, y no me acuerdo el nombre de él, y él había preparado una encuesta. Científica de estas encuestas, donde en el caso de la encuesta era alrededor de un 85% que la gente quería que le quitaran el voto que eso era un privilegio de las personas que actuaban bien, según la encuesta, en la sociedad. Que eso era un privilegio para las personas que actuaban bien en la sociedad. Bueno, podemos explicar un poquito. Un proyecto Explícanos esa. Que pretende, el proyecto... ¿Sabes el número? No, es un 1380 y pico. Ok, vamos a buscarlo en lo que tú hablas. Pretende que los presos que cometen un delito grave, y delito grave, pues, ellos le pusieron como un paréntesis, ¿verdad? A la palabra delito grave. Sí, asesinato. Pero tienen una sentencia de 10 años hacia arriba. Sí. Eso, así dice el proyecto, básicamente. Que no puedan ejercer su derecho al voto. De hecho, dicen dentro de los de 10 años, dicen hasta unos crímenes específicos, cuando hay violaciones, ese tipo de cosas, y como tú has dicho, un asesinato. Pero ahora mismo, la dama esta que tiene el accidente por andar bajo los efectos de alcohol y muere el hermano de Arcángel, pues le dieron 15 años. O sea, hay que ver hasta cuáles van a entrar y cuáles no van a entrar. En honor a eso, ya que está antes que siga, que lo tengo aquí ya. Sí. Radicó el proyecto de la Cámara 1278, el cual propone enmendar el Código Electoral para eliminar el derecho al voto a los confinados convictos por delitos graves con pena de 10 años o más. ¿Y dice quiénes son los autores? Ahí. Te lo vamos a buscar aquí, no.
Sabemos que es Luis Bulgo y el representante. Bueno, es Lizy Bulgo, obviamente, sí, pero... ¿Está el otro? No, déjame ver si lo aparece, te interrumpo ya. Porque Lizy Bulgo pues, se unió a un PNP, ¿verdad? Para tener un poco más de fuerza. Y segundo, porque él es de Peñuela, Guayanilla, esos precintos ahí. La pregunta es, toda ley, en alguna manera, no puede ser retroactiva. Algunas sí, pero la mayoría no. Leyes de carácter penal. De carácter penal. Las leyes de carácter civil. Esta no sería penal. No sería penal. Porque es el código de... Caería en las próximas elecciones. Ok. O sea, porque lo que se dice en derecho, leyes ex post facto. O sea, tú no puedes hacer una ley penal de un hecho, o sea, una ley posterior al hecho. Okay. Post facto. Entonces, pero leyes civiles que casi siempre son prospectivas. Ahora, a ver si no tiene si ellos mismos no pusieron restricción que sea... Cuidado. Tampoco podrían ser leyes civiles con carácter retroactivo si te quita derechos adquiridos. Derechos adquiridos. Mira, el representante es, discúlpame, Ensol Rodríguez. Ensol Rodríguez es el representante. No lo conozco. Por lo tanto, el planteamiento, primero, la Constitución de Puerto Rico dice que si una persona está presa, por decirlo de manera simple, no tiene derecho al voto. Por lo tanto, nadie puede reclamar un derecho al voto como un derecho constitucional. O sea que, ven acá, ahorita hablábamos al principio que yo tenía, según lo poco, pero tú eres abogado, esa ley que se hizo en el 78, que la hizo Carlos Romero Barceló en aquel momento. En el 80, fue en los 80. Por eso no, pero se hace la ley en el 80, pero se empezó a arrancar en el 78. Está bien, pero es otro tema. No es el punto. No nos concentremos cuando lo hicieron, porque eso no es inmaterial. Esa ley como tal no choca constitucionalmente, porque en base a eso que estás hablando, de que toda persona que es convicta, el voto es un privilegio para las personas que estamos en la libre comunidad. No, es un derecho. Por eso es un derecho, pero es un privilegio de aquellas personas que se saben comportar en una sociedad, como tú dices, pluralista. Sí, mientras una persona se comporte cívicamente de una manera correcta, puede ejercer su derecho constitucional al voto. Pero porque además ese es el modo como en todas las constituciones casi del mundo, ¿verdad? Y en los estados de la Unión, si tú cometes un delito, pues no tienes derecho a hacer un reclamo. En Estados Unidos no puedes votar. Ahora, en mi opinión, o sea, es mi opinión, ¿verdad? O sea, al respecto, yo creo que es un disparate de carta mayor negarle el derecho que ya se le ha reconocido estatutariamente a los presos, porque ese es parte del proceso de rehabilitación. A estas alturas del proyecto. Claro, no estamos hablando, no te estás transportando al 70 y pico. No, yo lo que estoy diciendo, no se debió haber dado. No, yo sí creo que se debió haber dado, porque yo sí creo que... Yo no entiendo en qué rehabilita a un individuo el derecho al voto. Pues claro, porque es la conciencia de que yo soy parte de una sociedad y que por lo tanto el voto es el ejercicio más democrático e importante que ejercemos los ciudadanos a favor del bien común. Y si nosotros queremos rehabilitar una persona que tenga un sentido de sociedad, de bien común, de no pensar qué saco, sino en qué aporto, el ejercicio del derecho al voto tiene, por lo tanto, esas características rehabilitadoras. Eso se la compran pero yo 2 o 3. Sí, pero yo lo que creo y lo que puedo entender, yo lo que puedo entender, fíjate, lo que no lo compra, pero yo lo que puedo entender lo que dice Padre Carlos dentro de esto es lo siguiente, o sea, yo creo que dentro de lo que está hablando Padre Carlos, lo que está diciendo es, o sea, la comunidad, por hablarlo así, tú sabes que él me presenta a mí como del otro Puerto Rico, pero la comunidad dentro de ese Puerto Rico que está confinado en las diferentes cárceles del país, ellos van a votar en pro de para elegir una cámara, un senado, un gobernador, para elegir cosas
o asuntos que le vengan a bien a esa comunidad, porque hay alguna gente de parte de esa comunidad que va a estar ahí vitaliciamente. Bueno, yo soy de los que pienso que nunca se lo hubiese dado. Pero ya que se lo hubieran dado, por eso te pregunté que si era ahora. Ya es tarde para ablandar la victoria. Eso es correcto, muy bien dicho. Está ya aprendiendo la conmigo. cosa ahora, ponerte con esto. Sí, pero para usted es un problema político por las consecuencias de negarle el voto, porque no solo son ellos, son también sus familiares que sí ejercen el derecho al voto. Pero yo sí creo que un ser humano en su proceso rehabilitador, y no solamente porque cuestiones de beneficio, por decir así, en la cárcel, sino también de beneficio. Por ejemplo, en Puerto Rico todavía no hemos clarificado que el discrimen por haber estado preso, que tiene consecuencias devastadoras en la reinserción social de estas personas, todavía en Puerto Rico no es un discrimen. Puede crear revueltas en las cárceles, puede crear brotes de violencia, puede crear un montón de cosas. Te adelanto ahora, mirándolo de acá. Eso es tan fácil que un buenos días ya mismo sale. Pero yo no entiendo. O sea, que tú lo que estás hablando es como si le metieras un palo al avispero. Pues seguro, a lo mejor la representante Lizy Burgos lo hizo genuino y no puedo juzgar al otro, pero el otro no. Es que yo no puedo entender. Se busca un reconocimiento, bueno o malo, después que hablen de ti, pues. Yo no puedo entender que una persona conservadora, ¿verdad? No puede entender el valor rehabilitador del voto. Es que no lo ven como ahora explícame en qué rehabilita no el lo voto. ven como tú. Pues ya te lo expliqué. No, pero es que esa Es que explicación no hay eso no. Pero te la aceptamos. Es una explicación de Te la tema. aceptamos, padre, te la aceptamos. Pero créeme, que tanto Lizy Burgos, él y yo, y tantos otros puertorriqueños, no le vemos. Religioso. Creyentes cristianos. Es que quítamele la etiqueta. Que no importa. Hombre, pero ustedes no escuchan que el evangelio. Yo no he venido a condenar, sino a salvar. Ay, que Está bien, pero que es una cosa espiritual. Eso es diferente. Pero yo tengo que rehabilitar. ¿Cómo salvo un preso? Mira qué doctrina. Es una los doctrina. presos se salvan votando. No, pues no me venga. No. Eso parte de su proceso rehabilitador. Pero ay, deja eso, Carlos. Ay, deja eso, otro tema. Se acabó el tema. No. Déjame terminar este punto. No hay manera. Pero fuera es de decir, orden. cuando búscame el mallete del tribunal. Cuando un preso entra en un proceso rehabilitador, desde limpiar las calles hasta entrar en contacto con actividades religiosas, ejercer el voto, ir a estudiar, todo eso son procesos rehabilitadores. Es que los tuvo. ¿Por qué no los preservó cuando estaba en la libre? Porque la gente comete errores. Bueno, pues, y nosotros tenemos que rehabilitar. Ahora mismo te comes tres luces, te quitan la licencia de por vida. No hemos venido. Fue un privilegio. No hemos venido a condenar, sino a salvar. No es que nadie lo está condenando. Ya el juez lo condenó. He hablado. Ya el juez lo condenó. Fuera de lugar. Pasemos a Fuera de lugar. Otro tema, no estamos condenando. No adjudicado. Yo he venido a salvar, el otro no punto. a condenar. Mira, vamos a hacer esto fácil. En contra. Yo, a favor. Mira. Yo lo diré siempre, aunque sea el único Cuba en el libre, país. Cuba libre. Cuba libre. Eso es lo que le va a dar. Ese es el rock. ¿Usted está hablando del rock o del país? Del país, Cuba libre. No, porque Cuba libre. Aquí no se habla de, no se promueve bebida alcohólica. No, exacto. No, eso no es parte de la rehabilitación. Muy bien. Mira. Bueno, para algunos sí. Jesús magnífica, como diría mi abuela. Mira, para algunos sí, para algunos quisiera que hasta eso hubiera allí. Es más, quieren que haya acceso, que vayan mujeres a tener. No, pues imagínate. Pues, derecho de visita. Entonces, visita conyugal. Cualquiera va preso entonces bajo ese acto. Mira, se alcanzará que Cuba... Estuve preso y me fuiste a visitar. Que Cuba, pero no a votar. Pasa la página. Que Cuba pueda en estos tiempos... Pues ¿Has visto lo que está pasando, verdad? Llevan una semana... Yo creo que es un asunto de crisis. No, yo creo que esto es cuestión de semanas para que el sistema caiga por la fuerza de sí mismo. Pero yo creo que este movimiento de volver a acusar, porque ya en el 2003 le habían hecho la acusación a Raúl Castro, ¿verdad? Que yo nunca he entendido cómo llaman presidente a una persona que es un dictador de un régimen sanguinario. Pero ¿él era en ese momento el presidente?
No, él era en ese momento ministro de Relaciones Exteriores. Perdón, ministro de Defensa. Ah, por eso es que lo están asociando con que dio la orden para... No es que lo están asociando por haber sido el ministro, es que de manera personal, y hay grabaciones, indicó que tumbasen los aviones. De manera personal, por eso es la acusación pues de crimen. Llámate a los compañeros de por la mañana que no sabían dónde estaba la prueba, ¿cuál era la prueba? Pues ya tú has dicho que hay una prueba. Sí. No, hay pruebas grabadas. Hay pruebas de parte del proceso investigativo que se ha hecho, etcétera. Es que el asunto ese estaban hablando que eran en aguas internacionales o algo, qué sé yo. Es la excusa que tienen. Muchas personas que no entienden que no hay pruebas, es que creen que dice, ¿y cómo en aguas internacionales Estados Unidos bombardeó Socolor de que ahí habían drogas y nunca pudieron probar que habían drogas? Ese es el argumento. Pero vamos a lo sustantivo de esto. Yo tengo un comunicado directamente de Cuba, yo tengo pastores en Cuba y tengo iglesias en Cuba. Comunicado especial del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil Gobierno a la población. Alerta máxima, activación inminente de la opción 0 ante la ausencia de suministro externo. Esto es muy largo, pero lo voy a resumir rapidito. ¿Qué significa para esto para la población? A partir de la próxima hora, el transporte quedará paralizado. Terrestre y marítimo. O sea, hay un toque de queda. Nosotros tenemos una iglesia en un sitio que se llama Nueva Gerona, la isla de la Juventud, queda al sur de la isla de Cuba, que solamente se va allí como ir a Vieques, lo único que más lejos, como ir a Vieques o a Culebra, que es fuera de la isla grande. Pero ese transporte queda suspendido. Permíteme, para saber lo que estás hablando y la gente que nos está escuchando. Nosotros estamos hablando de las acusaciones contra Raúl Castro. Sí, pero es que es que es un asunto de crisis humanitaria. Está bien. Estamos hablando de una cosa. Ahora estamos hablando de la crisis que está viviendo el país. Por eso. Pero eso es parte de todo lo que parte del son mismo. Dos cosas distintas, porque la acusación tiene una complejidad propia. Pero ahora estás hablando... Es que no pueden entrar a la Cuba con esto. ¿Cómo que no pueden entrar? Porque tienen que buscar, la forma de buscar para buscar a Castro es bajo el caso que se forma, y esa es el gancho para poder entrar, porque no pueden entrar porque corten la luz en Cuba. O sea, es igual que en Puerto Rico, no pueden entrar por eso. Entonces, tienen que buscar lo primero para que lo demás... Tú interpretas que las acusaciones es para justificar una futura invasión. Es correcto. Y no por la situación, eso fue lo que le pasó a Maduro. Y no por la situación humanitaria que está allí. ¿Descubriste América? No, es precisamente para Pero precisamente déjame terminar esto. No es descubrir América. No solamente eso. No, es para clarificar lo que estamos hablando. Todavía. Y eso lo digo yo. Están usando lo de Raúl para coger a Díaz Canel. A Díaz Canel y a la pandilla que hay allá adentro, porque es una pandilla. Lo que hay allá adentro es una pandilla. Esa gente tiene el dinero a pagar. Tú coges a Raúl y dejas a Díaz Canel. Yo los escucho a ustedes, parecen los gorditos de la tarde. No, mira para ahí. Pero escúchate, déjame terminarte. Oye, te voy a dar la oportunidad. Pero en el caso de... Si tú dejas a Díaz Canel allí y no pones a un presidente... Bendito, si Díaz Canel no sabe ni dónde está parado. Pero si no pones un presidente que, como hicieron en Venezuela, que le rinde cuenta a Trump, pues mira, no hiciste nada. De la única forma que Díaz Canel venda como Delcy Rodríguez vendió a Maduro, así pasa. Pero vamos a que no me comente eso. Hazme por loco. Mira, el transporte me quedará paralizado. La electricidad, el servicio eléctrico se interrumpirá de forma generalizada por largos periodos. Los alimentos, el sistema de racionamiento se endurecerá al máximo. Alimentos. Esto está aquí, es más largo, pero... Sí, también ya sabemos que las comunicaciones, las redes de telefonía fija y móvil, así como internet, podrían experimentar interrupciones prolongadas. El agua será racionada totalmente. Almacene agua, entonces el de Dan... O sea, pero esto es un comunicado que manda una de las agencias del gobierno... Del gobierno de la Defensa Civil. A sus ciudadanos. A los ciudadanos. Pero es prácticamente lo que está creando es una crisis... Lo que hay allí es una crisis humanitaria. Ambos han creado una crisis. Cuba ha creado una basurero. Crisis y Estados Unidos, en alguna manera, también ha contribuido a crear una crisis con todo lo que está pasando. La única ayuda que tenía Cuba en estos últimos tiempos era Venezuela. Pues, y México. Se acabó. Y México dijo ahora que no iba a enviar del petróleo de ellos Le añado al tema. O sea, sin duda. Para el análisis, le añado al tema. Hay una crisis humanitaria
de proporciones apocalípticas. Seguro. Pero es una crisis que tiene muchos factores que lo han causado. Ahora, sin duda, yo creo que le queda poco a ese gobierno, no por una invasión americana o porque se ha hecho la acusación a Raúl Castro. Es que es imposible tú sobrevivir También, pero en las condiciones que están allí. Y el pueblo se va a tener que levantar. Para. No, el pueblo no tiene armas, bendito. Por eso tenemos, pues entonces es una crisis como la de Haití, que el pueblo ha llegado a los más bajos y tiene que sobrevivir allí como pueda. Cuba le pasa lo mismo si no hay una intervención. Así, pero es que los cubanos no se pueden alzar contra un régimen que está intentando sobrevivir a costa de lo que sea. Está bien, pero tienes la ayuda ahora de Estados Unidos. Este es el momento de tú, aunque sea con un palo, Es ahora. meterle 2 cantazos como están haciendo, Sí, que están en sí. las calles, y va a entrar. Mira, Usted- Marco Rubio, que es importante. Fíjate, Y es cubano. Sí, Marco Rubio y hablar en español. Y es cubano. Tú sabes, el pueblo va a empezar a gritar ya Ninguno mismo. escuchó a Marco Rubio en Cuba, Mira, porque como no, es obvio, ya se abrieron las redes, Sí, están llegando los mensajes. Pero- el pueblo va a clamar y le va a decir a Estados Unidos, te esperamos con los brazos abiertos. bueno, claro, como hicieron los iraníes, como hicieron los venezolanos, por supuesto, quieren una intervención de una potencia contra un régimen. Si escuchaste bien el mensaje de Marco Rubio, él dijo algo que era clave. Los militares han hecho una empresa que está generando billones de dólares a costa de la miseria del pueblo. Dime tú, si un pueblo, nosotros estamos aquí sentados en la democracia con aire acondicionado, levantarte tú con ollas, con cuchillos y machetes contra un ejército que es uno de los más poderosos de Latinoamérica. O sea, evidentemente sí, es verdad. Tal vez la única solución que tiene ese pobre país, hermano nuestro, que yo me eduqué con el primer exilio, no con los exilios posteriores, sino aquel que salió con la conciencia que nunca podía regresar. Por supuesto que nosotros quisiéramos que los Estados Unidos intervinieran a favor de la democracia y de la libertad. Sí, es una situación difícil, lamentablemente, y es fácil nosotros juzgar desde Y se va a fuera. dar. Ojalá que se dé, Ojalá porque se eso dé. se va a Mira, colapsar. pues está bien, gloria a Dios. Ay, Por fin, porque santo es que yo Dios. pensé que estaba Cayó en tiempo. que no iba Alaba lo que que vive. no se iba a dar. Pues se va a dar. Se va a dar Bueno, en el nombre. no sé si la invasión se dé o el Pero sistema Estados Unidos va a le colapsar en a sí Estados mismo. Unidos lo que o sea, y lo que dijiste ahorita es que tú lo que piensas es que si sacan a Díaz Canel y a toda esta pandilla, estas turbas que están metidas allí, metan a Marco Rubio de presidente de Cuba. No, tanto no. No tanto, pero no es así. Marco Rubio es el candidato para de hecho, el presidente de Estados Unidos. No, el nieto. Pero es que lo quieren allí en Cuba. Sí, bueno, lo quieren como quieren a alguien que a Donald Trump en Venezuela. Es decir, ¿cómo se llama? El nieto de Raúl Castro, según había dicho el New York Times y el Washington Post, ellos están negociando, él con Marco Rubio y con el jefe de la CIA que visitó Cuba la semana pasada para, entre otras cosas, según las especulaciones, tener en arresto domiciliario al abuelo, llevarse a los otros acusados e iniciar un proceso de transición democrática, porque ellos se dan cuenta Sí, el nieto de Raúl Castro. El nieto de Raúl Castro. Mira, antes de irnos, tenemos un proyecto muy importante que es la reforma de permiso. Me pregunto yo. Tienen hasta el 5 para poner todos los que tengan ponencia hasta el 5 de junio Sí, pero eso es el Senado. en el Senado. Por eso en Me el Senado. pregunto yo, ¿se verá en esta sesión o esto pasará para la próxima? Bueno, el presidente del Senado ha dicho que lo va a aprobar antes que termine esta sesión. Sí, pero había dicho hace unos días atrás que para el 30 de mayo. Y ahora, como dice Walter, que va... No, pero él dijo expresamente que lo iba a aprobar en esta sesión. También lo va a aprobar que tendrán En el Senado, pero no hay que Pero hablar en que esta son dos sesión. cuerpos. más a la Cámara. Bien, Esos cuerpos. lo sabemos, pero en el Senado se va a aprobar. Tienen hasta el 5 de junio para poder entregar todos aquellos cambios que deseen quedar. Yo creo, Oye, en lo que leen todo eso. y yo creo, bueno, eso ya lo están leyendo porque hay mucho que ya se ha presentado. Ahora, es bien importante, y eso no lo lee, sino que es una batería de asesores, que el sector religioso sea también protagonista en este proceso de revisión de los permisos. ¿Cuántos problemas tenemos el sector religioso con respecto a toda esta permisología?
Ustedes han experimentado Yo eso. llevo 3 años. No he ido a ningún concilio a hablar del tema. Ni la Conferencia Episcopal de Lo hemos Obispos tocado Católicos, nosotros. Yo nadie. llevo desde Lo el hemos- 2023 trabajando Lo hemos un asunto de permiso. tocado aquí nosotros y hemos hecho una labor para que haya una ponencia Claro, que hablen, allí. que presenten cambios. Ay, para la gente que tiene, enmiendas. y la gente que se pasan para cejar con esto, la gente que se pasan criticando a la iglesia de la denominación que sea, diciendo que nosotros tenemos por la libre, que construimos cuando nos da gana, están totalmente errados, equivocados. Nosotros, como cualquier hijo de vecino, tenemos que cumplir con las regulaciones, los No, códigos y de pagar construcción los y arbitrios. pagar los arbitrios municipales No hay y un pagar número todo. diferente O sea, para aquí la no hay iglesia. número Y a veces diferente, en no hay esos una tasa. permisos son arbitrarios, abusivos, Exacto. O etcétera. sea, no vayan así, que sáquense en eso. Y han pedido que... Ajá, por debajo. Ey. Suave. Suave, Suave ahí, que no. Sabe, pastor, que, Bueno, que han pedido... que ya pasó Semana Santa, que uno pastor. lo deje otra cosa. Suave, suave. No. Cójalo suave, pastor. Tranca la cosa. Yo no voy a esa liga. Ok, Mejor que no me lo den. Pues nada, pastor, nos vamos. Nosotros no vamos. Yo llegué ¿te tarde han y me voy ido? temprano. Han pedido. Ah, bueno. Han pedido. Pastor, vámonos, que ¿Para yo dónde? llegué tarde y Si me se voy quiere- temprano. Faltan 25 segundos. Exacto. Hay que consumirlo hasta el final. Bueno, nos vemos. Que Dios bendiga. Que Dios bendiga a nuestro hermoso país. Dios los bendiga.